máquinas diabólicas siempre, cada una. Bueno, vamos a ir con la siguiente sesión. Me gustaría empezar, creo que hay muchas maneras de empezar las cosas. Yo creo que vamos a empezar de la mejor manera, que es con el corazón puesto en la poesía y en todas las cosas que están más allá de las palabras y que han sido maravillosamente suscitadas en la sesión anterior desde lo más hondo, ¿no? Me gustaría dar las gracias, para empezar, a José Manuel Torres Perea por haber contado conmigo. Estamos en un momento espléndido que culmina de alguna manera un trabajo que es un trabajo personal suyo con algunas ayudas, ¿no?, de gente, pero que es un trabajo extraordinario de años en el campo, que empieza en el campo del derecho y acaba aquí, ¿no?, mucho más que en el derecho, ¿no?, y que debe tener continuidad, ¿no? Esta universidad, aprovecho para una pequeña cuña propagandística, que ustedes me perdonarán, ¿no?, tiene el honor de ser uno de los centros, para ser modestos, de estudios coreanos del mundo latinoamericano. Y esto es el fruto también de esfuerzos como el que hoy está empezando, ¿no? Los universitarios tenemos ese doble mundo del conocimiento y de cómo transmitimos el conocimiento. Las universidades públicas, en particular, están para eso, ¿no? Y yo creo que hoy puede ser uno de esos días que recordemos cuando dentro de unos años haya enseñanzas regladas del mundo filipino en esta universidad. Sin eso no tendremos que esperar a la continuidad de nuestros nietos y queremos que sea la continuidad de nuestros hijos. Y vamos a empezar con 3 sesiones de gran lujo, ¿no?, que abarcan con tres intervenciones que abarcan aspectos esenciales. Los tienen ustedes aquí. Yo creo que no es necesario leerlos porque están los 3 y con ello ganaremos tiempo. Vamos a dar por hecho que los profesores universitarios sabemos leer, ¿no?, y no nos hace falta hacer glosas porque está ya ahí. Y entonces, bueno, doy la palabra a María Dolores Elizalde, que es como historiador no tengo más remedio que hacer en todo caso una pequeña exaltación de su condición de una de las más brillantes historiadoras del mundo filipino en España y fuera de España, y en el extranjero, como decían. Pues muchísimas gracias a los organizadores del Congreso, al moderador de esta sesión por haberme invitado a estar hoy aquí con ustedes, y más cuando yo en realidad pues soy historiadora y no soy especialista en literatura hispano-filipina como todos ustedes. La verdad es que está siendo un congreso magnífico, yo estoy aprendiendo muchísimo y pues eso, agradezco que me acojan entre ustedes. Me emociona absolutamente hablar después de Wistan de la Peña, que a mí me ha dejado realmente emocionada. Ha sido una intervención preciosa y bueno, pues yo no voy a llegar ni a la suela del zapato, ¿no?, que decimos en España, pero ojalá dejemos esa huella que también ha hablado Fernando, que nuestro trabajo pueda servir un poco para ir impulsando los estudios filipinos, como yo creo que se está haciendo patente en este congreso, ¿no? Bueno, pues yo les voy a hablar de lengua y dominio colonial, que es el tema que me propusieron los organizadores y al cual yo me he ceñido exactamente. Las relaciones entre países que han tenido vínculos coloniales en el pasado generalmente no son fáciles, a no ser que hayan derivado en la formación de una estructura política pactada y voluntariamente compartida, tipo un poco la Commonwealth británica, y a veces ni aún así. A pesar de ello, con el paso del tiempo, es frecuente advertir el mantenimiento o la recuperación de una especial relación entre territorios que tuvieron ese tipo de relación perceptible en colaboraciones políticas, estratégicas, técnicas o académicas,
así como en ciertas afinidades culturales, en costumbres, en modos de vida. Y sobre todo se suele observar en el uso de una lengua compartida, para unos como lengua nativa, para otros como segunda lengua, un factor directamente derivado de esa relación colonial que a menudo se convierte en un elemento de especial riqueza. Así ocurre con el francés en Vietnam, con el inglés en India y en determinados lugares del sudeste asiático, o con el español en las repúblicas hispanoamericanas. En el caso de España y Filipinas, pues no ha sido así. Desafortunadamente la situación es diferente, como bien nos ha explicado Winston, ya que en aquel archipiélago no se extendió el español de forma mayoritaria, a pesar de que España ejerció su soberanía en las islas durante más de 300 años. Sin embargo, yo he creído percibir en los últimos años, Jorge lo sabrá mucho mejor que yo, un nuevo interés por la lengua española motivado por la importancia que está adquiriendo a nivel mundial, por las oportunidades que ofrecen a aquellos que les surgen, a aquellos que conocen el idioma, y por una clara voluntad de estrechar las relaciones entre los dos países. En la conferencia yo voy a exponer un análisis de lo que fue la política lingüística desarrollada por España en Filipinas, contemplando las razones por las que se decidió evangelizar en las lenguas autóctonas, respetándolas como idiomas de contacto, así como de los motivos por los que en diferentes momentos se consideró que se debía de rectificar tal política, y los serios problemas que hubo para la extensión del español en las islas. No me voy a meter en grandes disquisiciones históricas, pero los españoles llegaron a Filipinas en 1521 con Fernando de Magallanes y se asentaron definitivamente en el archipiélago en 1571 con Miguel López de Legazpi. De tal forma se inició un proceso colonizador que duró 333 años, hasta 1898. Al llegar a Filipinas, los españoles en el siglo XVI, tanto las autoridades como las órdenes religiosas que tenían muy reciente la experiencia vivida en América, tomaron la decisión de colonizar y de evangelizar respetando las lenguas autóctonas a fin de lograr un mayor acercamiento y de evitar el rechazo de la población. La corona, por voz de Felipe II, señaló en un principio la necesidad de introducir el castellano, aun insistiendo que no se debían de seguir métodos forzosos para impulsar la lengua. Por ello respaldó la decisión de la Iglesia de evangelizar en las lenguas nativas y en cualquier caso, tal como era práctica habitual en esos momentos, en cualquier caso respetó que las autoridades destinadas en el archipiélago actuaran como consideraran más conveniente para ese territorio en concreto. Así, el Sínodo de Manila de 1582, convocado por el primer obispo de las islas, Domingo de Salazar, para resolver los problemas planteados por los primeros años de la colonización, para hacer un poco un balance de qué está ocurriendo desde que hemos llegado a Filipinas. En ese momento decidieron ratificar la decisión de impartir la doctrina cristiana en las lenguas del archipiélago para así facilitar su comprensión y su extensión. Ello permitió la conservación de las lenguas autóctonas, ciertamente, las cuales se convirtieron en los idiomas de contacto, y más cuando los misioneros decidieron aprender las lenguas vernáculas para evangelizar, traduciendo así las enseñanzas religiosas y escribiendo catecismos en las distintas lenguas. Realizaron una importante labor de preservación y de redacción de gramáticas de las diversas lenguas filipinas que nos han quedado y que son toda una riqueza. De tal forma, en estos primeros siglos de la colonización española, más allá de lo que era Manila y su entorno,
la población filipina extendida por el resto del archipiélago no tuvo muchas ocasiones de hablar en español, puesto que los pocos españoles que vivían fuera de lo que es Intramuros y sus alrededores, más allá de los encomenderos, naturalmente, que eran otra cuestión, pues los misioneros hablaban las lenguas autóctonas, en las escuelas se empleaban las distintas lenguas y siempre había intermediarios que mediaban en los tratos con los representantes de la administración española. La política seguida originó, sin embargo, un problema importante para la gobernación del archipiélago. La inmensa mayoría de la población no aprendió español, por lo que las autoridades coloniales se vieron obligadas a recurrir a intermediarios o a intérpretes para entenderse con los habitantes de las islas. Esa situación originó o otorgó una gran importancia a esos intermediarios en la interlocución y en el control de las poblaciones autóctonas. De tal forma, los misioneros que vivían en los pueblos de indios, que era como se llamaban, y que habían aprendido las lenguas locales, se transformaron en instrumentos imprescindibles para la colonización y en figuras de autoridad y de representación del régimen colonial. La nueva dinastía borbónica, que sucedió a los Austrias en 1700, impulsó una profunda política reformista en tiempos de la Ilustración, basada en unas directrices más centralistas, más intervencionistas. Y desde esos presupuestos dictó nuevas instrucciones, insistiendo en la enseñanza obligatoria del español, especialmente a partir del reinado de Carlos III. Desde mediados del siglo XVII y aún más intensamente en el XIX, los sucesivos gobiernos españoles en Filipinas fueron conscientes de la necesidad de hacerse con el control de las riendas del poder y acabaron con buena parte de la delegación de poderes que hasta entonces había caracterizado el tipo de colonización desarrollado en Filipinas. Eso exigía la eliminación de los intermediarios en cuestiones políticas y económicas, sobre todo, y la comunicación directa con la población de las islas. Por ello, se decidió introducir la enseñanza obligatoria del español en las escuelas y exigir el conocimiento y el uso de la lengua española para desempeñar cargos públicos y para ejercer funciones oficiales. Se pueden encontrar multitud de ejemplos relativos a la enseñanza y al uso del español. De tal forma, en 1767, en 1770, Carlos III aprobó varias reales células en este sentido. En 1771 y 1772, el gobernador Simón de Anza estableció la obligatoriedad del castellano para poder desempeñar cargos municipales y provinciales y recordó a los misioneros la obligación de enseñar única y exclusivamente en español en las escuelas. Los religiosos, ante estas medidas, escribieron directamente al monarca solicitando flexibilidad en la aplicación de esas órdenes. Pero en esta ocasión realmente Carlos III ratificó la necesidad de extender la lengua española para reforzar la hispanización de las islas, que en muy pocos años, además, se había visto amenazada por la invasión británica de Manila. El rey reafirmó así la exigencia de que la enseñanza fuera en castellano y que los cargos públicos hablaran español. Aunque conociendo el estado de las islas y la variedad de las lenguas autóctonas, aceptó que la elección de los gobernadorcillos simplemente se prefiriera a aquellos que dominaran el idioma de la administración, pero sin convertir este requisito en algo estrictamente necesario, al comprender que en muchos casos no se podría cumplir esta instrucción. El siglo XIX fue un tiempo importante, de importantes transformaciones en Filipinas, y al hilo de los cambios políticos, económicos y sociales se produjo también
una evolución en la concepción y en el uso de las lenguas en Filipinas. Según más reformas se introducían y según más se quería refrendar la soberanía española sobre el archipiélago, más importante parecía extender el castellano en las islas con objeto de conseguir la comunicación directa entre españoles y filipinos, un mayor control directo de la población y una limitada incorporación de los habitantes de las islas en el marco colonial. En ese camino fue especialmente importante la Real Orden del 20 de diciembre de 1863, que establecía un plan de instrucción primaria en Filipinas, y en ella se creaba la regulación de escuelas en todos los pueblos del archipiélago filipino, se establecía la escolarización universal de los niños y de las niñas entre 7 y 12 años y se subrayaba la obligatoriedad de la enseñanza en español. La Real Orden promovía también una educación pública más profesionalizada, impartida por profesores civiles que podrían formarse en la escuela normal creada en 1865. Tras estas medidas se adivinaba el propósito de convertir al español en la lengua de comunicación social de las próximas generaciones de filipinos, un poco en la línea de Whiston, pero llevándolo mucho más allá, según se contemplaba en ese momento, entreviéndose con ello una clara intencionalidad política de promover la hispanización de las islas, de aumentar la aceptación del régimen colonial y de facilitar la comunicación directa entre las autoridades coloniales y la población de las islas. Todo esto cuestionaba el tradicional predominio de las órdenes religiosas en la enseñanza, así como su papel de intermediación entre la administración colonial y la población local, lo cual generó una fuerte resistencia entre los misioneros, aun cuando en realidad nunca se puso en cuestión su papel dentro de la sociedad local, ¿no?, sino simplemente un intento de redefinir sus funciones y una mayor profesionalización en la enseñanza. En esa línea se incidió en que las autoridades locales debían de hablar español, multiplicándose la legislación en este sentido a través de normativas aprobadas otra vez en 1867, 68, en el 70, en el 73, en el 76, en el 80 y así podría seguir sucesivamente. Esa reiteración de la normativa, insistiendo siempre en la misma dirección, demuestra que a pesar del interés gubernamental, esas directrices no tuvieron mucho éxito y nunca se consiguió que todos los gobernadorcillos y miembros de las principalías hablaran castellano. El español se generalizó en Manila, en su entorno y en algunas otras ciudades. Se hablaba castellano en el mundo de la administración y de la justicia, en los trámites oficiales, en las escuelas y en las universidades, en el comercio y en los negocios, en las iglesias y en las ceremonias públicas. Y a veces incluso se utilizaba el castellano como lengua de contacto entre diferentes esferas lingüísticas. Sin embargo, en la vida cotidiana de los pueblos se continuaron utilizando las múltiples lenguas autóctonas existentes en el archipiélago. El español tuvo también un protagonismo destacado en la Revolución Independentista de 1896 y en los primeros pasos de la República Filipina de 1898. En las últimas décadas del XIX se había formado en Filipinas un importante grupo de ilustrados, nativos y mestizos, educados en las escuelas y en las universidades españolas del archipiélago, que a menudo completaron su formación en centros universitarios de la península y de otros países. Esas élites hablaban español, además de las lenguas maternas respectivas. Conocieron, fuera de Filipinas, las transformaciones políticas, sociales y económicas que se estaban produciendo en el resto del mundo y comenzaron a soñar
con un futuro diferente para su propio país y fueron fundamentales en la creación de una identidad nacional filipina y en la formación también de una identidad compartida por todos los filipinos. Sus obras, sin embargo, están escritas en muchos casos en lengua española. Recordemos la Solidaridad, donde en este congreso hay también un buen análisis de esta cuestión. Recordemos los discursos de Rizal, sus muchas obras en español y tantos otros ejemplos. Aquí vemos, por ejemplo, unos versos todavía del Rizal adolescente, otro poemario, Me piden versos, el Noli me tangere, el filibusterismo o la religión del Katipunan de Isabelo de los Reyes. También, por supuesto, el último adiós, que es casi un himno, ¿no?, de los filipinos y también de las relaciones entre España y Filipinas. También hay que reconocer que de la mano del nacionalismo y de la identidad nacional, como es lógico, vino la reivindicación de las lenguas propias. Muchos de estos ilustrados participaron en la revolución que en 1896 estalló en las islas contra el régimen colonial, una revolución liderada por Andrés Bonifacio y por Emilio Aguinaldo. La rebelión fue sofocada por las fuerzas españolas, se firmó el Pacto de Biak-Nábato y los líderes revolucionarios partieron hacia el exilio. Sin embargo, meses más tarde, después de que en 1898 la guerra iniciada entre España y Estados Unidos por Cuba se extendiera a Filipinas, tras el ataque naval norteamericano a la flota española en Cavite, al hilo de las batallas, los filipinos aprovecharon para proseguir su propia guerra en aras de la independencia nacional. Y en ese contexto, el 12 de junio de 1898, proclamaron la República Filipina y formaron una asamblea encargada de redactar la Constitución de Malolos, que fue aprobada en 1899. En dicha asamblea se reunieron los responsables e ideólogos de la revolución y numerosos ilustrados filipinos. La Constitución, el nuevo himno nacional y muchos de los documentos se redactaron en español. También muchos de los discursos pronunciados en aquella ocasión se hicieron en dicho idioma, alternándolo con el tagalo. Y como culminación, en el artículo 93 de la Constitución, que es el que tienen ustedes en la imagen, se estableció que el empleo de las lenguas usadas en Filipinas sería potestativo, pero que, de momento, para actos de autoridad pública y para los asuntos judiciales se usaría la lengua castellana. A pesar de ello, como conclusión y un poco como pregunta, a pesar de ello, si la historia hubiera seguido otros derroteros y no se hubiera producido una intervención estadounidense, quizás la política lingüística anterior no hubiera sido un obstáculo para que en un territorio multilingüe el español hubiera podido convertirse en una lengua de intermediación en el proceso de construcción nacional, tal como ocurrió en las repúblicas hispanoamericanas, que decidieron convertir el español al encontrar en este idioma un punto de encuentro entre las distintas lenguas habladas en los territorios convertidos en nuevas naciones independientes. Sin embargo, la intervención de Estados Unidos y el desarrollo de una nueva administración colonial posterior a la española hicieron que en Filipinas no se reprodujera ese mismo proceso que ocurrió en otras repúblicas hispanoamericanas, que en el momento de su independencia eligieron el idioma español como lengua oficial, convirtiéndose en un elemento más de nacionalización, y que en la Constitución de 1935 se optara porque el idioma nacional común de los filipinos se fundamentara sobre uno de los idiomas nativos existentes y que el inglés fuera ganando poco a poco terreno al español como segunda lengua oficial. Muchas gracias. Maraming Salamat.
Muchas gracias a la profesora Elizalde por esta ponencia tan llena de sugerencias y que efectivamente es historia, pero afecta a la lengua y a muchas más cosas, a la educación y a las élites que luego formarían el Estado, es decir, sin la cual no se puede entender mucho de lo que estamos hablando. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Ernest Hartwell. Muchísimas gracias por venir a escucharnos, a conversar con nosotros durante las preguntas, en el almuerzo, en la cena. Qué linda oportunidad de echar luz sobre textos y voces muchas veces en peligro de perderse, ¿no? Y de eso un poco se trata la presentación mía hoy. Y puesto que estoy nervioso, jet-lagged y escribí demasiado, voy a empezar a leer. En el Museo de Antropología de Madrid no se exhiben fotos de los igorrotes de la Exposición General de las Islas de Filipinas de 1887. Lo que sí contienen sus vitrinas son muchos de los artefactos antes exhibidos en el Palacio Central de la Exposición. Por ejemplo, collares de colmillos de jabalíes de la cultura Bontoc, los Cris Dagas de Joló, molinillos para chocolate adornados con arabescos chinos, tumbas talladas moras, telas de piña e incluso aquí el detalle favorito mío, un tabo-tabo, una herramienta para bañarse al estilo filipino, hecha en este caso de una cáscara de coco. Del techo están colgadas 2 canoas monoxilas que algunos pilotos indígenas habían navegado con pasajeros madrileños por el laguito frente al Palacio de Cristal, aquel palacio que se había construido específicamente para albergar y exponer la flora filipina en la muestra colonial. Habiendo perdido la gran parte de sus colonias en la primera mitad del siglo XIX, España volvió a mirar hacia Filipinas y ese certamen, un variante de las muy populares exhibiciones universales, tenía la doble función de educar a los madrileños sobre una de sus últimas colonias y de afirmar la necesidad de la permanencia española allá. El comité organizador de la exposición, liderado por Víctor Balaguer, invitó a 55 indígenas de Luzón, Visayas, Joló, Carolinas y Marianas. Estos invitados participaron en la muestra, construyendo y habitando casas tradicionales, tejiendo telas, arrollando cigarros y navegando las susodichas canoas por el entretenimiento y edificación del público madrileño. El museo mantiene algunas fotos de indígenas, de estos indígenas, de la exposición en su archivo fotográfico. En una tenemos 20 miembros de la colonia filipina en los escalones principales del Palacio Central, hoy Palacio Velázquez, en el mismo Parque del Retiro. Están vestidos con sencillos, aunque correctos ropajes al estilo europeo. Las 6 mujeres llevando vestidos de telas y formas más alineadas con lo que hoy se llama el estilo filipiniana. Todos los hombres llevan traje y sombrero y por lo menos 3 de ellos se inclinan en un bastón, sobre un bastón. Hay otra foto que contiene 6 igorrotes, 5 de los cuales llevan ropas tradicionales de la cordillera con escudos y lanzas, pero el otro, vestido al estilo europeo con una lanza larga en la mano izquierda, está recostado en el piso, con una apariencia un poco soberbia, usando de respaldo a uno de los igorrotes tradicionalmente vestidos. ¿Quiénes eran estos invitados de Madrid y cómo era su experiencia del certamen? ¿Cómo se veían a sí mismos y entre ellos?
cómo buscaron asumir responsabilidad sobre sus circunstancias. Es difícil recuperar las perspectivas de estos sujetos exhibidos según Gayatri Spivak, ya que la violencia colonial no solo es física, sino también epistemológica, una destrucción de saberes. Y aquí cito a Spivak de una manera muy simplista, pero que comunica el mensaje. In the context of colonial production, the subaltern has no history and cannot speak. Sin embargo, en agosto de este año, The Washington Post sacó un estudio súper interesante e investigativo con ilustraciones sobre una indígena que murió en la reserva de Igorrotes de la Feria Mundial de 1904 en San Luis, Missouri, una tal Maura. Esta investigación de archivos es rigurosa e imaginativa, sugiriendo que muy probablemente se le sacó el cerebro al cadáver de Maura para luego exponerlo en el Museo Smithsonian. Hay varios estudios así que toman un método indigenista sobre la ranchería de Igorrotes de San Luis de 1904, pero que yo sepa, ninguno que hace lo mismo sobre 1887 en Madrid. Lo más cercano, y podríamos hablar más de eso en las preguntas, es el libro genial de Luis Ángel Sánchez Gómez, Un imperio en la vitrina, que tiene algunos capítulos sobre los indígenas y también la muestra artística de Kidla Tajimec hace 2-3 años en el mismo parque, ¿no? Pero que es más juguetón y artístico que rigurosamente histórico. Pausa. Entonces, estudios así no hay sobre el caso madrileño que yo sepa. Este proyecto del Washington Post resalta y se enfoca en las perspectivas a veces opacas de los indígenas filipinos expuestos en San Luis, como se ve en el juego de perspectiva entre el dibujo y la foto aquí. Aquí la imaginación histórica es tan importante como la precisión histórica. Cuando digo imaginación histórica me refiero al concepto de José Rabasa de su libro Tell Me the Story of How I Conquered You. También tiene un concepto relacionado que se llama Elsewhere, lo ajeno, ¿no? Y él enfatiza la importancia de reconstruir las experiencias probables de los conquistados, experiencias no completamente grabadas en la historia escrita. A través de esta imaginación se puede aprender de las epistemologías alternativas de los conquistados, es decir, nos permiten imaginar y así recuperar resonancias de las maneras de pensar y ser de un mundo donde las violencias fundacionales del colonialismo no se habían llevado completamente a cabo. Con ese conocimiento podemos luchar para frenar la supuesta inevitabilidad de las violencias coloniales que hoy perduran. Cuando se habla de retratar fotográficamente a gente indígena, es importante mencionar al canónico estadounidense Edward Curtis, cuyas fotos del oeste estadounidense empiezan a salir en ese mismo momento. Silvia Espita describe el complejo trabajo de las fotos de Curtis diciendo que contienen un aspecto monumental. Y cito: They contain epistemological constructions that poetically collapse indigeneity with an indigenous past viewed as monumental, and by implication, mute. Curtis retrataba a indígenas en su ropa tradicional, eliminando del marco fotográfico huellas de la modernidad, bicicletas, tecnología, ropas del estilo occidental, que indicarían que estos sujetos fueran dinámicos, que se adaptaran a sus circunstancias, que tuvieran agencia en torno a la cuestión de qué aspectos de la modernidad podrían servir de provecho suyo. Pero el historiador citado ayer por Sonny Corañez Bolton, Juan Fernández, y el fotógrafo y cineasta Marlon Fuentes afirman que las fotos de los igorrotes, incluyendo las de Dean C. Worcester, en combinación con las muestras de la Feria Mundial en San Luis, enfatizan un proceso in media res de civilizar a los pueblos de supuestos bárbaros, de convertir a salvajes en soldados. No es una modernidad, aquí se incluyen huellas de la modernidad, pero no es una modernidad que sirva de provecho para los igorrotes, sino que enfatiza cómo su modernización podría llegar a beneficiar a Estados Unidos tras la creación de un régimen
formidable de soldados feroces, pero también domesticados. Por eso, imágenes como esta, Educational Value of the Constabulary, usan cambios de disfraz, corte de pelo y posturas variables a fin de poner en escenario choques de signos modernos y códigos supuestamente premodernos para mostrar la eficacia del proceso civilizador norteamericano. En lugar de determinar exactamente si las fotos de los indígenas de Madrid son instancias de monumentalización o modernización provechosa o asimilación benevolente o lo que sea, me interesa rastrear cómo interrogan los términos de la modernidad los mismos sujetos indígenas fotografiados. Por una parte vamos a ver su vida textual y después vamos a ver lo que no se captura en el archivo, ¿no? La presencia de Filipinas, Carolinas y Marianas inspiró en muchos espectadores madrileños el desprecio y la burla. En el texto Ellos y Nosotros tenemos a Kyokyap o Pablo Fecedi Temprano rechazando la idea de que el certamen muestra la civilización instalada en Filipinas por los españoles, diciendo: ciudades de chozas, caminos de charcas, puentes de troncos, cuerpos sin ropa, cerebros sin ideas. No los culpemos a ellos, no nos culpemos tampoco a nosotros. Según Feced, esta exposición defiende de manera científica la idea de disparidad entre disposiciones que tienen diferentes razas para el progreso. En una suerte de respuesta indirecta, el ilustrado Antonio Luna cita a Unigorrote al describir su primera impresión de Madrid: el país montañoso, árido y desierto, la naturaleza raquítica y empobrecida, sin sembrados los campos. Bien decía Unigorrote de la exposición filipina de 1887, aquí hay mucha hambre, porque no hay más que piedras. Fin de cita. Este intercambio ilustra cómo la técnica de observar, objetivar e incluso burlar, de construir un ellos y un nosotros, no les pertenece solo a los observadores peninsulares. Se publica también el diario progresivo El País, una supuesta carta de Unigorrote. Aquí ven la carta de Unigorrote, pero es claramente una sátira ficticia escrita por un peninsular de la izquierda. Escuchen esto. Esta carta halaga la monarquía, dice: ¡qué buena la monarquía! A pesar de admitir que 80% de la población no apoya ese sistema. Pero es bueno, dice el conservador primitivo, porque es una forma de gobernar tan salvaje como los mismos igorrotes. Súper interesante, ¿no? Y después tenemos el único ejemplar de una voz indígena en estos mismos periódicos. Y es del culto y bien educado intérprete de los igorrotes, Ismael Alzate y Astudillo, ¿no? Es el mismo de la foto que les mostré antes, que está en el escalón de arriba, en pantalones blancos, lo van a ver después. Este mismo Ismael Alzate y Astudillo se anuncia repetidas veces como amante de la monarquía. Él sí. Es el mismo que aparece en pantalones blancos, etcétera, etcétera, y recostado, el mismo que está recostado en la imagen. Después vamos a ver. Muchos lo veían en el certamen y lo adoraban, porque hablaba y halagaba bien en español a los espectadores madrileños. Incluso él publicó una nota abierta en varios diarios agradeciendo a todos los que visitaron la ranchería de Igorrotes y prometiendo que ahí está recostado en el piso el mismo Ismael Alzate. Haremos tal propaganda en las provincias de Abra e Ilocosur que de rancherías de indígenas salvajes convertiremos en pueblos de españoles y católicos. Esto es la voz de Unigorrote. Pero en correspondencia personal con Balaguer, el encargado del certamen y ministro de ultramar, todos sus halagos vienen acompañados por sugerencias ofrecidas y favores pedidos. En una carta pide una carta de recomendación después de halagar a la reina. Y en otra carta sugiere que se invierta en minas en su pueblo natal después de elogiar de manera hiperbólica al destinatario de su carta.
Encima ofrece consejos sobre cómo reducir pueblos insurrectos de igorrotes, diciendo: debieran de abrazar al terreno enemigo porque el igorrote es más cobarde que el moro. Por una parte se muestra interesado y violento Alzate hacia sus paisanos, pero en otro momento cuando dice, por ejemplo, por este favor unido a los otros le anticipo a vuestra excelencia las gracias, dispone del viejísimo truco de agradecer de antemano, también promulgando una forma de poder sobre el receptor peninsular distinguidísimo de su carta. Muchas gracias, voy a terminar rápido. Buenísimo. Es de notar que el reverso de la foto de Alzate aparece la siguiente nota: grupo de igorrotes de Benguet Tinguian con su jefe Ismael Alzate, muerto después por estos mismos igorrotes en Filipinas. No se sabe si efectivamente Alzate fue asesinado en Filipinas por estos u otros individuos, pero con el desdén que muestra Alzate en sus cartas hacia sus paisanos y los celos que podrían llegar a causar, los favores que sí recibía de la reina y de Balaguer, no es un resultado inimaginable. Pero la mayoría de los indígenas expuestos en Madrid no dejó memorias escritas de su experiencia. Aquí un poco más sobre ellos. Entre mayo y junio de 1887 llegan 55 filipinos a Madrid. Son 8 los igorrotes, una eta de Bacolod que se llama Tec, 4 parejas de moros, 38 trabajadores de oficios distintos, albañiles, tabaqueras, tejedoras, un par de banqueros o pilotos de los banca. Todos vienen del archipiélago filipino, salvo 2 chamorros de Marianas y 2 carolinos de Carolinas. Al mismo tiempo que van construyendo las casas de nipa que van a habitar, también dan paseos por Madrid con los directores del certamen. El 13 de mayo ven una obra de teatro en el Apolo, evento que algunas de las mujeres aprovechan para vestir larga falda de vistosos colores, mientras los moros llevan su ropa tradicional y otros filipinos llevan indumentaria peninsular. Lo único que es que terminan aburriéndose vocalmente en el teatro, como quizás algunos de ustedes se aburren ahora de mi charla, ¿no? Y resisten la sugerencia de que guardaran silencio durante el show. Empiezan a hablar entre ellos y en los actores. Poco después muere una mora llamada Basalia, que era la esposa o esclava de otro moro llamado Butón Basón. Los periódicos de Madrid interpretan el hecho de que, a pesar de los quejidos de la enferma, los moros no avisaron a ninguna de las personas que estaba a su cuidado. Y interpretan eso como una muestra que la sangre no está en manos españolas. Todos los invitados cobraban un sueldo mensual de 60 pesetas los filipinos civilizados y 25 los demás, más una gratificación de 75 pesetas por persona. Su dieta consistió mayormente en arroz, bacalao, papas, pan, naranjas, vino, vinagre, ajos y cebollas, pero después se quejaron muchas mujeres de comer mucho bacalao, entonces desapareció bacalao del menú. Después de la apertura del certamen, donde coinciden en el Palacio de Cristal todos los invitados filipinos y la reina regente de España, María Cristina, los exhibidos pasan su tiempo o fabricando telas o cigarros o haciendo a diario demostraciones de tradiciones que típicamente se hacían mensualmente o anualmente en su país de origen. Varios periódicos españoles notaron que parecían los igorrotes burlarse de los espectadores, quizás porque, en palabras de Sánchez Gómez, estaban ya más hartos de bailoteos. A finales de junio, 3 meses antes de la clausura del certamen, se mueren 2 de los carolinos y luego se fueron 21 de los invitados de regreso a Filipinas, incluyendo a todos los moros. No se sabe por qué se fueron, pero sí que 4 días antes de irse fueron al Senado y vieron por primera vez un aparato telefónico, ante el cual se admiraron, pero no lo suficiente para quedarse en Europa. Todos estos eventos pueden leerse de varias formas. Ahí están los moros, ahí están con la reina regente, ahí están en el laguito del Parque del Retiro. Bien.
Todos estos eventos pueden leerse de varias formas. Se portaron mal en el teatro, un crítico imperial diría que es porque son salvajes, que no tienen cultura. Pero también tenemos que considerar que comentar la obra en voz alta durante el espectáculo puede ser una forma de apreciarla. O podrían los espectadores filipinos tener el deseo de interactuar con los actores no tan diferente de los que tuvieron muchos espectadores en la ranchería de Igorrotes, el deseo de interactuar. Por otra parte, los periódicos dijeron que el silencio que mantuvieron en torno a la enfermedad de Basalia sugería culpa, pero porque no querrían mostrar desconfianza súper razonable frente a prácticas médicas no familiares. Los sueldos que reciben son modestos y no sabemos qué cantidad de mentiras habrán dicho los que reclutaron a estos sujetos, pero también muestran que no son completamente víctimas muchos de los invitados. Esto se ve claramente en el caso del bacalao y en el hecho de que 21 de ellos se fueron. ¿No? Es una decisión que tomaron y se cumplió. Los igorrotes bulones muestran un sentido de humor como forma de resistencia frente al aburrimiento y la deshumanización, y el regreso a Filipinas reafirma que fueron capaces, por lo menos algunos de ellos, de lograr lo que deseaban. Mi lectura final de estas dos imágenes es que muestran las posibilidades y frustraciones de formar comunidad frente al recuerdo constante de disparidades coloniales de poder. En la primera imagen vemos un conjunto en formación de participantes ambivalentes en una expresión eurocéntrica de modernidad. Las diferencias entre estos grupos étnicos de regiones distintas empiezan a disolverse por medio de la lengua franca, de la moda europea, la postura compartida de exasperación contenida y la participación ambivalente en una de las más altas expresiones visuales de la modernidad, es decir, la fotografía. Los códigos de la modernidad llegan a tener potencial unificador entre los antes diversos, divididos y a veces antagónicos sujetos expuestos. La otra foto expone, sin embargo, pone en primer plano, sin embargo, jerarquías internas entre los igorrotes y las diferentes posturas que sugieren distintas maneras de interactuar con el espectador europeo. Tenemos el pose chulesco y socarrón de Alzate, la posición sentada y cómoda de su vecina, su postura amenazante y defensiva de los igorrotes que están de pie. ¿Por qué estarán así de defensivos? ¿Para proteger al Alzate? ¿O porque así les dijeron que estuviesen? ¿O porque no confiaban tanto en el espectador? Etcétera, etcétera. No se resuelve de manera decisiva esta duda, pero aquí sí vemos cómo Alzate emplea diferentes muestras de modernidad como se concibe en Europa, como la moda, la escritura y la fotografía, para enfatizar su propia sofisticación y redención y no la de su raza. Él busca controlar y a veces eliminar de manera violenta esa amenaza siendo visible en esta foto. No resulta tan sorprendente lo de la noticia apócrifa y perturbadoramente anacrónica de la contrafaz de la foto sobre el desenlace sangriento de este conjunto de igorrotes. Y concluyo. Como forma de conclusión, los filipinos moros chamorros carolinos exhibidos en Madrid no fueron ni completamente víctimas, ni mucho menos salvajes sin ideas. Las fotos de ellos no son mudas, sino como las fotos monumentalizantes de Edward Curtis, sino que revelan heridas olvidadas del imperio, llagas que pasan desapercibidas para la gran mayoría que visita el Museo de Antropología y el Parque de Retiro hoy en día. De hecho, la ranchería de Igorrotes sí tenía una función monumentalizante, la de celebrar una cultura que debe eliminarse tras el proceso inacabado pero continuo de la civilización de Filipinas por parte de colonos españoles, una función que estas curiosas fotos pone en tela de juicio. Son textos visuales que permiten que apreciemos las contradicciones y conflictos internos entre los invitados filipinos y los susurros revoltosos y sugerencias desestabilizantes que nos han dejado. Las miradas estas intensas revelan que estos indígenas sí fueron observados, pero también observaron activamente y con ambivalencia la sociedad que les rodeaba y la modernidad que emergía, dejándonos pistas de caminos alternativos para entender el pasado y para construir el futuro. Salamat sa pakikinig.
Muchas gracias. Hemos visto una aplicación muy brillante a un tema común en este momento en toda Europa, que es y más allá de ahí, que es el tema de las exposiciones universales, las exposiciones coloniales, la fotografía colonial y las múltiples voces que se pueden encontrar más allá de lo que se pretende. Así que, bueno, ha sido espléndido. Además, podemos ver su continuidad entre el mundo hispano y el mundo americano. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra John Blanco. Muchas gracias. Hola, gracias, Fernando, profesor Wolf. Y también quisiera comenzar, ¿no? Haciendo eco de todos los agradecimientos, mis agradecimientos más profundos a Pepín, José, y el Comité Erasmus, ¿no? En la Universidad de Málaga, por habernos dado esta oportunidad, ¿no? Para compartir nuestras investigaciones, nuestros proyectos de investigación con este grupo, ¿no? Y es también una gran ocasión, ¿no? Compartir este piso, ¿no? Con mis colegas Lola y Ernest, ¿no? Lola, más que una colega, es también, o puede considerarse una mentora, ¿no? Mía. Y sus obras y su trabajo definitivamente, ¿no? Me ha influido, ¿no? Mucho la dirección del pensamiento. Así que también quisiera agradecer, ¿no? a Winston, ¿no? Por sus palabras muy conmovientes, ¿no? Más temprano me impresionó mucho, ¿no? El sentimiento de dar un saludo al pasado. No puedo decirlo, ¿no? en términos tan poéticos, pero dando un saludo al pasado y uno al futuro en nombre de un presente ausente, algo así, ¿no? que me queda, ¿no? Anonadado. También quisiera reconocer la presencia de otras escritoras filipinas, ¿no? Con nosotros, ¿no? Donna Miscota, que está aquí de origen mexicano y filipino, como también Mariví Soliven, ¿no? Agradeciendo su presencia. Bueno, mi contribución a esta conferencia sobre la literatura hispano-filipina será modesta. Consiste en algunas reflexiones dispersas sobre el lugar o la anomalía de las historias eclesiásticas de las órdenes religiosas, lo que quizá podría llamarse la literatura de la conquista espiritual, dentro de la concepción más amplia de la literatura filipina en español. Críticos anteriores como Isaac Donoso han llamado la atención sobre la estética barroca a la que se adhieren estas obras, y ayer también escuchamos, ¿no? A alguien, ¿no? que menciona esto. O Jorge Mojarro, quien ha puesto esas obras en comparación con las crónicas de Indias de las Américas y otras formas de la historiografía en América Latina. Resulta que ahora cuentan las historias de las provincias religiosas como ejemplos de la literatura latinoamericana, como también hispánica. En contrapunteo a ambos, quiero resaltar el papel de la ficción y el imaginario cristiano en estas obras, con especial atención a las conquistas de las islas Filipinas de Fray Padre Gaspar de San Agustín, de la Orden de San Agustín. Mi análisis de este rol conduce a una reflexión sobre lo que la historiadora Stephanie Mawson ha llamado la conquista incompleta en España y Filipinas y sus múltiples legados. El papel que desempeñó la escritura para distorsionarla, convirtiéndola en una victoria de conquista espiritual en las provincias religiosas fuera de Manila. Alrededor de finales del siglo XVIII, el misionero agustino y alto funcionario Padre Gaspar de San Agustín contó una historia fantástica sobre una conversión fallida en Camarines Norte o Sur, que era una provincia de misión religiosa en la región de Bicol, solo dice Camarines, en la península meridional de Luzón. La provincia estaba asignada originalmente a la orden franciscana. Posteriormente, la orden entregó muchas de esas doctrinas al obispado o iglesia oficial,
que las transformó en parroquias eclesiásticas propiamente dichas, es decir, para ser administradas por sacerdotes seculares u ordenados. Este detalle es significativo porque los miembros de las órdenes religiosas y los del clero secular reconocían dos jerarquías distintas de la autoridad, a veces aún divergentes, sino en pleno conflicto. Aunque ambas jerarquías reconocían al Papa como sumo pontífice, los miembros de las órdenes religiosas se consideraban exentos o indiferentes ante las leyes civiles y aún canónicas para servir mejor a la regla de su orden específica. Hay un libro de filosofía, ¿no?, que recientemente fue publicado de Giorgio Agamben, La pobreza más alta, The Highest Poverty, que discute este tema con más detalle. Los misioneros tampoco pasaban por los rigurosos estudios y exámenes exigidos a los sacerdotes ordenados que respondían ante la jerarquía eclesiástica o orden de obispos bajo el Papa. Estos últimos pueden considerarse miembros de la Iglesia oficial y recibían de los obispos sus beneficios y la autoridad para dispensar los santos sacramentos. Por otra parte, con la Iglesia oficial perpetuamente careciendo de recursos en ultramar, los sacerdotes seculares también sufrían esta falta a menudo quedaban prácticamente abandonados en las remotas zonas a las que eran asignados. Sigo con la historia. Una de esas parroquias era administrada por un sacerdote secular interino, un tal don Juan Caballero, que perseguía a un hechicero o maléfico indígena. Al parecer, el presunto malhechor estaba subvirtiendo los esfuerzos del sacerdote. La historia en breve nos cuenta lo siguiente. Un clérigo beneficiado interino de un partido de la provincia de Camarines prendió a un indio brujo que era muy nocivo en un pueblo de su doctrina. Mandóle traer a su presencia un día y con vana curiosidad le preguntó si podía volar. El brujo le respondió que sí. Díjole el beneficiado que lo hiciese y quedaría con eso libre, no creyendo que fuese verdad lo que decía. El brujo le replicó que no lo podía hacer sin su licencia, porque estando en poder de la justicia le faltaba el favor del demonio. El buen clérigo, quizás pensando ser embuste suyo, le dijo que le daba toda la licencia para podía dar y para él era necesario. Él bajó de la casa a la calle y el brujo, en su presencia de mucha gente del pueblo, comenzó a dar vueltas en redondo, ya a enfurecerse, y voló por los aires y se desapareció. Tuvo noticia de este suceso el señor arzobispo de Manila, doctor don Diego Camacho y Ávila, que gobernaba por vacantes aquel obispado, y suspendió al beneficiado y le trajeron preso a Manila, donde yo le vi y le hablé. El relato apareció en el manuscrito de Padre San Agustín titulado Conquistas de las Islas Filipinas, la temporal por las armas del señor don Felipe II el Prudente y la espiritual por los religiosos del orden de nuestro Padre San Agustín, fundación y progresos de su provincia del Santísimo Nombre de Jesús, cuya primera parte se publicó en Madrid en 1698, la segunda parte en 1890. Este relato podría pasar como una nota a pie de página más en los avances y retrocesos de la conquista espiritual española de Filipinas, sino por dos razones. La primera y más obvia es que su existencia va a contracorriente del marco general que San Agustín mismo ha establecido para dar credibilidad y coherencia a su propia historia de los agustinos filipinos. En la introducción a su obra describe este marco de forma bastante explícita. Y dice él: llegó la plenitud del tiempo decretado en la inescrutablemente de Altísimo para apiadarse de tantas naciones como en las dilatadas islas, y principalmente en estas Filipinas habitaban en las tinieblas de la muerte, viviendo ciegos debajo del tiránico imperio de Satanás, a quien cobardes e ignorantes rendían vasallaje y daban adoración, sin participar de los abundantes frutos de la universal y copiosa redención del género humano, como los gozaban las otras regiones de la Europa y América, donde mediante la predicación del Evangelio lucía la antorcha de la verdad. La retórica de Padre San Agustín pone en manifiesto una cadena de significantes que va suturando las dimensiones políticas y escatológicas o teológicas de la misión evangelizadora.
alto versus bajo, centro versus periferia, España versus Filipinas, luz versus oscuridad, libertad versus tiranía, redención versus esclavitud. Al identificar el tiránico imperio de Satanás, el autor presenta de forma condensada la razón teológica por la cual se efectúan las decisiones políticas. En este caso, el marco escatológico delimita las condiciones por las cuales se puede armar una guerra justa en contra de las poblaciones indígenas en territorios no españoles. La liberación supuesta de esos indígenas coincidiría aquí con su inclusión en el género humano, el cual para el padre San Agustín significaba la comunidad cristiana. El cumplimiento del plan divino, la instrumentalización de la monarquía española en función de una monarquía universal, la liberación de los pueblos no cristianos del diablo y la inclusión de esos pueblos en la comunidad cristiana mundial constituían los elementos principales de la visión de padre San Agustín. ¿Qué significaría, por el contrario, la admisión de un acontecimiento donde Dios no triunfa, sino el diablo, donde el ministro de Dios no consigue encender la antorcha de la verdad, ni tampoco disuadir a un hechicero de su viaje y adoración al demonio? De hecho, quizá no resulte sorprendente que la anécdota de San Agustín represente solo un fragmento de su relato más extenso de conversiones fallidas, en el que las brujas y los hechiceros se llevaban la victoria sobre los ministros religiosos. Se lamenta de que, según los documentos de la Inquisición enviados a México, aproximadamente, este es su reclamo, aproximadamente un tercio de los miembros de los pueblos, cada pueblo, practicaban alguna forma de brujería, de cómo ni siquiera la ampliación de las prisiones y encarcelamiento de los transgresores hasta su punto de saturación hacia el año 1672, ninguno de estos motivos lograron detener la propagación de la adoración al diablo como un gran incendio. Todos los sospechosos confesaban libremente su lealtad al diablo, implorando su auxilio con la meta de destruir la obra de los religiosos, fornicando con el demonio mientras iban volando por los aires en una bacanal de medianoche. Quizá no por casualidad, las anécdotas de San Agustín evocan la imaginación oscura de los pensadores ilustrados españoles, tal como se nos ha pintado Francisco Goya en sus aguafuertes y pinturas. San Agustín termina el capítulo describiendo numerosos casos de brujas o víctimas de la brujería que murieron de la forma más impía en el archipiélago. Un desafortunado sacerdote exudaba arena por los poros cuando sudaba. Otro desgraciado ponía huevos. Otro excretaba peces vivos. Verdaderamente estos sujetos habitaban un infierno que Dios había abandonado o al que no le importaba demasiado difundir la luz de la antorcha de la verdad. Un lector podría preguntarse si Filipinas fuera una región donde la conquista espiritual no tuvo éxito, sino que resultó en fracaso. Es la segunda razón por la cual los temores más profundos de San Agustín con referencia a la misión filipina llaman la atención del historiador y del crítico literario por igual. Es que los editores del manuscrito de San Agustín consideraron sus reflexiones inadecuadas para su publicación y omitieron casi todo el capítulo de la publicación oficial de la segunda parte. Es decir, en el mismo momento donde el manuscrito de San Agustín se lanza a las pruebas y tribulaciones del esfuerzo religioso ante el contagio de la brujería, la historia publicada simplemente se recorta con la siguiente nota a pie de página atribuida a un tal padre T.L. Dice: omitimos lo restante de este capítulo por contener algunas noticias referentes a maléficos que, si bien tomadas casi todas de autos y documentos oficiales, no pueden pasar por el tamiz de una crítica severa y imparcial, y por otra parte carece completamente de interés su publicación. Fin de cita.
Quisiera plantear una serie limitada de especulaciones en torno a esta censura de San Agustín por sus propios hermanos religiosos para explorar mejor las implicaciones más amplias de considerar el relato de San Agustín y las crónicas e informes de los mismos ministros religiosos en general como un subgénero de la literatura hispano-filipina. Dejemos a un lado la conjetura bastante dudosa del editor para abreviar las palabras del San Agustín, según la cual su publicación, cito, carece completamente de interés. Fin de cita. Tal sospecha no solo parece completamente injustificada, sino que también plantea la cuestión de por qué tantos asuntos de aún menor interés parecían perfectamente adecuados para su publicación. Sin embargo, la primera parte del juicio del editor, en la que los relatos de brujería de San Agustín, cito, no pueden pasar por el tamiz de una crítica severa e imparcial, fin de cita, también provoca la sospecha. ¿Cómo es que los testimonios oculares de San Agustín no logran pasar la prueba de realidad de sus editores, mientras que todo el entramado del providencialismo en su historia, por no hablar de las historias y crónicas de otras órdenes religiosas, pareciera de algún modo inevitable y lógico? En todo caso, la censura de la alarma de San Agustín ante la propagación de la brujería malévola en el siglo XVII expone y destaca el marco y la retórica de la conquista espiritual como un artificio ineficaz que apenas se ve capaz de defenderse de las palabras mismas del autor. Irónicamente, su omisión solo pone de relieve la pregunta necesaria que debe seguir. Si la conquista espiritual no da la prueba del progreso del dominio colonial en el siglo XVII, ¿qué otra perspectiva surge de la sociedad filipina bajo el dominio español? Doctor José Rizal era quizá uno de los primeros escritores, si no el primero, en desenmascarar el artificio de la perspectiva colonialista que se representaba mediante una historia del éxito español y conversión cristiana. Cabe citar sus palabras en su famoso ensayo Filipinas dentro de 100 años. El pasado de Filipinas, cito, se reduce en grandes rasgos a lo que sigue. Incorporadas apenas a la corona española, tuvieron que sostener con su sangre y con los esfuerzos de sus hijos las guerras y las ambiciones conquistadoras del pueblo español. Y en estas luchas, en esa crisis terrible de los pueblos cuando cambian de gobierno, de leyes, de usos, costumbres, religión y creencias, las Filipinas se despoblaron, empobrecieron y atrasaron, sorprendidas en su metamorfosis, sin confianza ya en su pasado, sin fe aún en su presente y sin ninguna lisonjera esperanza en los venideros días. Comenzó entonces una nueva era para los filipinos. Perdieron poco a poco sus antiguas tradiciones, sus recuerdos, olvidaron su escritura, sus cantos, sus poesías, sus leyes, para aprenderse de memoria otras doctrinas que no comprendían, otra moral, otra estética, diferentes de las inspiradas a su propia raza por el clima y por su manera de sentir. Entonces rebajóse, degradándose ante sus mismos ojos, avergonzóse de lo que era suyo y nacional para admirar y alabar cuanto era extraño e incomprensible. Abatióse su espíritu y se doblegó. Y cabe mencionar también que hablamos mucho del trauma cultural de 1898, pero me pregunta cuántas veces tomamos en serio, en consideración, el trauma cultural de desculturación, el genocidio cultural que tomó lugar a lo largo de 3 siglos, ¿no?, del dominio español a los pueblos indígenas. Mientras que los nacionalistas culturales del siglo XX escucharon en el resumen de Rizal un toque de clarín para desarrollar una identidad nacional capaz de desafiar los legados del colonialismo español y estadounidense, una pequeña pero constante genealogía de historiadores ha seguido el ejemplo de Rizal hasta descubrir empíricamente la despoblación, el empobrecimiento y la degradación de la vida que sufrieron los pueblos indígenas bajo el dominio español. Como ha escrito recientemente una tal historiadora, Stephanie Mawson,
especialmente en lo que se refiere al periodo colonial temprano. Sigue existiendo un triunfalismo dentro de una historiografía dominada por la religión. De todos los rincones de la historiografía filipina, es aquí donde es más probable encontrar defensores de la colonización y de la promesa y avance civilizatorio que trajo consigo. Fin de cita. Esta historia, no sé si es correcto esa, no. A ver, no. En fin, esta historia, a menudo pasada por alto, reitera un aspecto de esas crónicas e informes que solemos reconocer solo para luego ignorar. Me refiero principalmente a la conciencia que estos autores traían a la composición de estas historias, de que estaban escribiendo principalmente para un público de futuros ministros religiosos. Hay que tomar en cuenta esta apuesta e interés. La historia resultante no debiera representar un relato histórico fiel per se, sino enmarcar los episodios históricos bajo una narración de providencia divina. Esta propaganda fide también tenía que servir como propaganda política para el reclutamiento y retención de ministros religiosos, así para una defensa contra los funcionarios de la corona ansiosos de aplicar o administrar las leyes en los pueblos y territorios de las misiones. Así pues, además de hablar de estas crónicas misioneras como ejemplos de la literatura hispano-filipina, debemos tratarlas específicamente como una especie de ficción, en donde las cuestiones de la verdad y la virtud se distorsionan u omiten por completo para mejor ajustarse al artificio narrativo de la conquista espiritual promovida. Tras las ficciones de benevolencia que se manifestaban en la retórica de paz, persuasión y caridad, siguió la violencia real de la cual se dependieron los misioneros para establecer y misionar pueblos y asegurarse de que las poblaciones indígenas permanecieran en ellos. La colonización de Filipinas, añade Mawson, no fue una conquista relativamente incruenta que se logró en unos pocos años, sino una que fluyó y refluyó durante siglos. Dentro de esta narrativa también encontramos la reescritura de los misioneros como árbitros pacíficos. Sin embargo, los misioneros fueron a menudo los mayores defensores de los medios violentos y se vieron evidentemente frustrados por los límites impuestos. Impuestos a sus propuestas por funcionarios reales que querían mantener la ley imperial, los comandantes militares que sabían que no podían dotar de recursos a esos proyectos, ¿no? Entonces, trato con más detalle, ¿no?, la ficcionalidad de las crónicas de las órdenes eclesiásticas, pero otro aspecto, ¿no?, que me parece aún más peculiar y quizás literario de esta doble propaganda de las crónicas es cómo al propagar estas ficciones tanto en su enfoque teológico de la historia como en sus planteamientos pastorales, también desataron y dieron rienda suelta a las fantasmagorias del infierno, el diablo cristiano y la demonología sobre una población indígena que aún pretendía comprender el significado de los principios más básicos de la religión cristiana. Entonces concluyo con esta reflexión, ¿no? La aproximación de estas historias eclesiásticas como subgénero de la literatura hispano-filipino, y propongo que una primera contribución es entender y tomar en serio es la ficcionalidad del marco, ¿no?, de estas crónicas, ¿no?, que cambian, ¿no?, los detalles y los testamentos, ¿no?, de lo que sucedió en la historia de Filipinas. Otro aspecto que sugiero es cómo la imaginación cristiana ha afectado el imaginario indígena, ¿no?, dando lugar, ¿no?,
a monstruos, espíritus, a nuevas formas de bestialidad, y concluye, ¿no?, con este último parte, ¿no? La historia completa de la conquista incompleta y sus múltiples legados aún se deja por escribir. Lo que captamos en su lugar son las criaturas vampíricas, depredadoras y mutiladas que merodean los pasajes coloniales entre y dentro de los aislados y agitados pueblos de misión, monstruos de un inconsciente colonial que se mueven inquietas tras las notas a pie de página de un telón de pergamino. Recordando las palabras inolvidables de la escritora contemporánea Toni Morrison en su relato La protagonista beloved, la amada, estas historias no están destinadas a transmitirse ni a comunicarse. A diferencia de las almas indígenas que iban esperando su admisión en el reino de Dios, las bestias del imaginario colonial nunca estuvieron destinadas a vivir en el primer lugar. Y sin nada más decir, mis agradecimientos una vez más, ¿no?, por su paciencia. Muchas gracias. Bueno, esta extraordinaria llamada de atención sobre las crónicas de las órdenes religiosas es evidentemente interesantísima. Ese triple mundo, porque a veces uno piensa Iglesia-Estado, no, es órdenes religiosas, Iglesia convencional, diríamos, Estado, y toda esta complejidad en la cual efectivamente no se entiende la historia de Filipinas, ¿no? Y yo creo que una vez más la llamada a pensar en América está en los monstruos, ¿no? Los monstruos, América reestructura a los monstruos europeos. Y esto, como siempre, los monstruos son mucho más interesantes que la gente normal, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que nos quedan unos minutos de conversación, ¿no? Por favor. Sí, muchas gracias. Tenía un comentario más que una pregunta para Jody. En primer lugar, te quería felicitar por tu presentación y por la monografía en la que se basa. Sobre el tema del brujo que vuela, no sé si podrías volver a poner la diapositiva. Me ha interesado mucho este tema. En primer lugar porque, bueno, yo creo que hay todo un corpus de tratados sobre la brujería en español en esa época. Son tres, sobre todo, el tratado de Pedro Ciruelo, Martín del Río y Martín de Castañeda. Todos escriben sobre la brujería en esa época y eran textos muy populares que se nutren a su vez del tratado más clásico, que es el Maelus Maleficarum, el martillo de las brujas, que es un tratado alemán escrito en latín. Y allí se teorizan estos textos sobre la brujería, ¿no? Y uno de los topos clásicos es, por supuesto, el de la capacidad de volar. Otro es el de que siempre estas capacidades sobrenaturales proceden de un pacto con el diablo. Pero normalmente se aplican a mujeres, e incluso en el caso de Filipinas había tanto entre los tagalos como entre los bisayas, las líderes religiosas eran a menudo mujeres, ¿no? Catalonan las llaman en las crónicas, y en el Boxer Codex, por ejemplo, se dice, bueno, y sobre las brujas no me voy a extender porque ya sabemos que las brujas son las mismas en todas partes, y yo estoy seguro que los cronistas y seguramente también Gaspar de San Agustín tienen en mente ese corpus de esos tratados sobre brujería, aunque aquí me llama la atención que sea un hombre el que vuela y no una mujer. Y en segundo lugar, y al hilo de lo que has comentado de la posibilidad de conectar las crónicas de Filipinas con las de América, como han hecho entre otros Jorge Mojarro en sus trabajos, este tema también aparece mucho en las crónicas de América, en Guamampoma, por ejemplo, que conoces bien, y la crónica clásica de Nueva Granada o Colombia, El Carnero, hay todo un episodio de una bruja, Juana García, capaz de volar, y son textos más o menos coetáneos de estas crónicas, ¿no? Así que me parece interesante poner en conexión el corpus filipino tanto con los tratados de brujería de España como con las crónicas de América. Muchas gracias de nuevo, Jody. Gracias, Luis. Sí, sin responder, no tanto, ¿no? Es un comentario muy brevemente, ¿no? Hay un libro para mí, ¿no? Imprescindible de Fernando Cervantes que se llama El Diablo en el Nuevo Mundo. Y uno de los apuntes, ¿no? que me parece muy convincente, ¿no? Persuasivo, es la idea de que
en los diálogos sobre la extirpación de idolatría, ¿no? Que pasaban no solo en las Américas, sino también en Filipinas, ¿no? Aunque la Inquisición no era tan fuerte en Filipinas como en las Américas, sí existió. Y en estas campañas de la extirpación de idolatría en el siglo XVII, lo que tomó lugar era algo como un proceso, ¿no? En contra a los sospechosos, ¿no? Donde los sacerdotes o los frailes preguntaron a los sospechosos, ¿no? Si practicaban esos varios ritos, ¿no? Asociados con el diablo. Y cómo los indígenas, no sabiendo qué más decir, o sea, qué traducción fuera más adecuada a lo que estaban haciendo, terminaron, ¿no? Por decir, pues sí, ¿no? Estamos en el servicio del diablo y hacemos, ¿no? Como todas las víctimas de tortura, ¿no? En el presente como en el pasado. Así que me interesaba eso, ¿no? La coinvención, ¿no? Una invención colectiva y recíproca entre la imaginación de los misioneros y la de sus víctimas. Yeah. ¿Se oye? Ya lo oye. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas felicidades a los tres. Bueno, me ha parecido magnífico todo lo que va de la mañana. Ahorita yo nada más haría un comentario y una pregunta a la profesora Elizalde. Bueno, el comentario es precisamente bueno, también para Jody, para todo esto de que si alguien tiene un poquito esta curiosidad, el hecho de que junto al Pasic de José Rizal también aparece esa parte mágica, ¿no? Precisamente es una obra que se hace en el Ateneo de Manila y curiosamente esta presencia también de unos estudiantes, ¿verdad? Que son tentados y que tienen toda esta cuestión, digamos, mágica también, bueno, se sigue dando hasta en el siglo XIX, ¿no? Ese es nada más el comentario, lo pueden leer en Revista Filipina, es un artículo que yo escribí porque además está puesto como una zarzuela de José Rizal y bueno, ahí yo comento que en realidad, bueno, tiene otro tipo de situación. No todo lo que lleva música y está en español es zarzuela, ¿eh? Bueno, el caso es a la doctora Elizalde. A mi pregunta va un poco de que siempre en estos diálogos a mí se me da la impresión de que siempre el diálogo parece ser nada más España-Filipinas, ¿no? Cuando en medio tenemos la Nueva España, ya lo hemos comentado el día de ayer, y mi pregunta va, en el momento en que se corta la comunicación, bueno, el Galeón de Manila hubo hasta mediados de la segunda década del siglo XX, del siglo XIX, sobre todo por la cuestión de la independencia de México, de la Nueva España, no tanto qué es lo que, porque sabemos qué es lo que puede pasar de cómo México ve pues a Filipinas, pues agarra y dice, bueno, pues yo tengo mis problemas y ustedes vean qué hacen. Mi pregunta es, en ese lapso de que se vuelve a abrir hasta en los años 60 lo que es el canal de Suez, lo primero es, o sea, en esos 30 años hubo Filipinas verdaderamente como que de repente tuvo un aislamiento, digamos, muy patente en ese lapso desde mediados del siglo, de la segunda década del siglo XIX, con la independencia de México, los procesos de independencia hasta 1821. Si en esos 30 años hasta la apertura del canal de Suez hubo ese aislamiento y todavía más el hecho de que ¿cómo ve Filipinas a los procesos de independencia de la Nueva España? Como diciendo, a ver, ahora mi hermano mayor con el que yo tenía tantas relaciones y que me mandan gobernadores y me mandan muchas cosas y de repente, pum, me dejan aquí en medio de la nada, ¿no? Es que en realidad Filipinas no es que se quedara en medio de la nada, es que recuperó o incidió en su raíz asiática. Muchas veces cuando estudiamos Filipinas desde España o desde América, podemos pensar que solo fue transpacífica. Pero es que en realidad Filipinas estaba donde estaba, tenía una situación y tenía unos vínculos intensísimos prehispánicos con China, con India, con Japón.
Y lo que ocurrió en 1815, que no fue en 1815, no es que dijéramos se decreta el fin del galeón y ahora ¿qué hace Filipinas?, sino que en realidad fue un proceso que empezó a ocurrir desde mediados del 18, cuando se abren las comunicaciones con el Índico, que yo creo que eso es fundamental. Y se produce un viraje, yo lo he escrito en algún artículo, un viraje de Filipinas hacia Asia, que es un poco hacia su realidad o su otra realidad, ¿no? Una realidad que no debemos tampoco de ignorar. Nueva España está súper presente en esa conformación de Filipinas, de lo que es Filipinas. No podemos entender Filipinas sin Nueva España, pero Filipinas también es un archipiélago asiático y un archipiélago con vínculos muy importantes. Cuando a mediados del 18 se abre la ruta del Índico, no solo con la península, sino también con todo lo que está ocurriendo de compañías transnacionales que ya no son solo británicas u holandesas o francesas o no sé qué, sino que hay unas compañías muy transnacionales por una parte y por otra parte que es que hay un comercio de chinos que sí con el galeón estaba muy limitado y muy restringido a una serie de funciones, a partir de la parcial apertura, que al principio ni siquiera es oficial, es extraoficial, hacia la participación de muchos más actores, se liberaliza el comercio poco a poco, se abren los puertos del archipiélago, empieza una penetración occidental, por supuesto, pero también japonesa, también de comerciantes armenios que vienen de todo el Índico, también de comerciantes, estoy hablando de comerciantes porque son los primeros que van introduciendo, pero detrás del comercio vienen otro tipo de relaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues no, que en realidad yo pienso, no hay unas Filipinas aisladas del 1815 a 1869, hay unas Filipinas que tienen otras dinámicas, que prosiguen otras dinámicas y que además se aprovecha de todo lo que está ocurriendo en aquel escenario, que son muchas cosas, muchas cosas. Y bueno, y no me enrollo más. ¿Vale? Gracias. Si les parece, por razones de horario, dejamos las preguntas para el café que sea después de esta sesión, ¿vale? Y disfrutaremos todo de tantas conversaciones pendientes, ¿no? Ahora sigue la siguiente sesión. Gracias.